a la gente más pobre de este país. Eso ha sido recibido con brazos abiertos y con mucha esperanza, justamente por campesinos, familias, pueblos originarios que dicen, evidentemente, se nos dice que somos dueños de la tierra, pero en realidad no lo somos, porque no podemos vender, no podemos hipotecar, no podemos hacer proyectos en nuestras tierras, y mucha de esa tierra es abandonada. Se va a democratizar, decimos, el acceso al capital. Todos los bolivianos vamos a ser accionistas de verdad de las empresas estatales. Se nos dice que somos dueños de Entel, dueños de Ende, pero en la realidad no lo somos. Vas a tener una acción, ¿no es cierto?, las acciones que te correspondan como ciudadano boliviano, y cada 4 meses parte de esa rentabilidad va a ir directamente a tu bolsillo, porque si son empresas estatales que son del Estado, se supone que son de la gente, no del Estado. Otra cosa que vamos a hacer, y es muy importante que la gente tome en cuenta, que estos títulos accionarios te van a servir de garantías y va a ser tu capital semilla para que puedas resolver problemas que tengas en tu familia o para el emprendimiento que quieras hacer. La reducción en el tamaño del Estado y su poder sobre la economía es fundamental. El Estado va a tener que reducirse, creemos nosotros, a funciones básicas. El Estado tiene que darte justicia, seguridad, salud, educación básica, pero todos los demás problemas tienen que ser resueltos por los bolivianos. Hay que eliminar ministerios que son innecesarios. ¿Por qué tienes un ministerio de justicia en el Poder Ejecutivo que lo que hace es más bien violar la independencia del Poder Judicial? Desde el Poder Ejecutivo se maneja el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son temas importantes y, como te decía, es algo un poquito más técnico. Vamos a hacer el gobierno que gasta lo que tiene. No podemos nosotros vivir gastando más de lo que se tiene y terminamos en este tipo de crisis, donde hay exceso de Estado, que quede claro, hay exceso de poder, y donde hay poder sin límite también hay corrupción sin freno. Por eso la reducción del Estado no es simplemente para ahorrar plata, es para reducir también la corrupción. Vamos a defender la propiedad privada, la seguridad jurídica es muy importante. Por ejemplo, la ley tiene que funcionar, por favor, y decimos desde la primera hora de gobierno, no puede haber avasallamiento de tierras, se va a penalizar severamente cualquier delito contra el orden económico territorial y que vulnere la propiedad privada, la titularización masiva de tierras, garantizar la propiedad, el acceso al crédito, la protección legal. Fíjate, siempre hablamos nosotros que no se trata solamente de libertades individuales, siempre la propiedad privada por adelante, siempre la seguridad privada por adelante, bloqueos de camino, tomas de empresas, avasallamientos, todos esos tipos de actos no pueden permitirse en un país que quiere libertad, ¿no es cierto? Y la libertad económica de elección la lamos, ¿no es cierto? Y qué actividades concretas tenemos ahí, son muy importantes. Yo hablo figurativamente que vamos a dinamitar las barreras regulatorias que impone la aduana nacional. El contrabando existe porque los impuestos y los aranceles son muy altos. Y todo el mundo, ¿no es cierto?, consume contrabando. Yo pregunto a través de tus micrófonos que te llame alguien que no ha comprado nunca algo de contrabando. Entonces, la realidad nacional es que la gente quiere cosas más baratas, más expeditas y más rápidas. Entonces, la aduana nacional tiene que convertirse en un elemento que simplemente controle las fronteras, que no estén viniendo productos nocivos a la salud, que no haya lavado, que no haya armas, terrorismo, que no se use el comercio internacional para fines que no sean lícitos. Pero no puede ser un elemento de recaudación la aduana nacional, porque cuando le quita a un ciudadano boliviano en impuestos por la importación de algo, está quitando recursos que necesita para su emprendimiento. Imagínate, tú quieres hacer una nueva empresa y no has vendido nada y tu maquinaria está en la aduana, no has vendido nada y ya estás pagando impuestos, por ejemplo. Vamos a eliminar cupos, licencias, restricciones a la exportación, porque creemos firmemente en los libres mercados. Y otro tema importante, educación y salud. Los recursos de educación y salud queremos que vayan a la gente, a las familias, y sean los estudiantes, las familias, que escojan, ¿no es cierto?, dónde estudiar. Si quieren un colegio público, bienvenido. Si quieren un colegio privado, vayan a un colegio privado. Se les va a dar unos vouchers, unos vales que solo sirven para educación.
Entonces esos $1.300, $1.700 que puedes recibir al año por familia, utilízalos, solo se pueden utilizar en educación. Sí, pero tú escoge dónde quieres educar a tu hijo. Si quieres ir a un colegio público, lleva el vale al colegio público, no hay problema. Si quieres llevarlo a un privado, llévalo a un privado. Con un vale similar, de un monto casi similar, por ejemplo, el tema de salud se puede resolver dándole a cada familia la posibilidad de comprarse un seguro privado con esa plata o seguir yendo a la clínica pública o al hospital público. Escoge tú. El dinero se te va a dar para que tú seas el que escoja qué sistema es mejor, el privado o el público. Y bueno, por supuesto, detrás de todas estas medidas también que estamos hablando, y no quiero tomar más tiempo, es fundamental el tema de autonomías plenas. El poder vuelve al ciudadano. Las regiones tienen que tener la posibilidad de manejar recursos y decidir sobre educación, sobre salud, sobre infraestructura, sobre medio ambiente y producción en sus regiones. La educación capaz en Santa Cruz tiene que ser más orientada más hacia la agroindustria, en La Paz capaz más, o Potosí, Oruro más hacia la minería, pero que sean las regiones que hagan ese tipo de definiciones, que quede claro, no venimos a administrar este estado decadente, gordo y obeso, sino venimos, como digo, a desmontarlo y devolver el poder a los ciudadanos. Piensen que cuando votan por nosotros, no votan por nosotros realmente, votan por ustedes. Ese es el mensaje que le queremos dar a la gente. El país, además, tiene que tener un país que hablamos de ciudadanos que son propietarios de los recursos del país. Se establecerán sistemas, por ejemplo, de dividendos a los ciudadanos por las utilidades, como decía, no solamente de las empresas públicas, sino también de los recursos naturales. Yo voy a Potosí y le pregunto a la gente, ¿por qué el Cerro Rico de Potosí es rico y ustedes los potosinos no son ricos? ¿Por qué el cerro es rico y los ciudadanos no? Bueno, eso es porque las riquezas del cerro se van al gobierno central mayoritariamente y va por todos lados menos a la gente de las regiones. Entonces eso es algo muy importante que vamos a cambiar. Y por supuesto, y quiero terminar con esto para no hacerlo más largo, tenemos que ser un país donde vuelva la cultura del mérito, ¿no es cierto? No puedes tener en el sector público gente sin mérito. Y el mérito no solamente es diplomas, es qué cosas has hecho en tu vida y qué experiencia tiene. Hay que reemplazar y eliminar todos estos privilegios sindicales, burocráticos, prebendales, que hacen que tengas en la Caja Nacional de Salud a alguien con un casco de minero que no sabe de salud, pero es buen aporte político, ¿no es cierto? Tenemos que terminar con eso. La gente me pregunta de reformas tributarias, y ya lo hemos dicho, nosotros vamos a tener impuestos únicos, planos, vamos a eliminar el impuesto a las transacciones, el impuesto a las transacciones financieras. Fíjate, el impuesto a las transacciones es un impuesto nocivo. Tu emprendimiento, tu empresa puede ser que no gane plata, pero igual pagas impuestos, porque pagas impuestos por lo que vendes, no necesariamente por lo que ganas. Y uno de los temas fundamentales que vamos a hacer en el tema impositivo es que nadie puede pagar impuestos si no tiene utilidades. La utilidad es la base del impuesto en nuestro programa. Y voy a dejar dos temas también importantes que creo que a la gente le va a interesar. Universalización de las facturas. Tú tienes que poder usar una factura como crédito fiscal para cualquier tipo de actividad, porque lo importante es que se genere la factura. Y eso va a fomentar la generación de más facturas, y además vamos a hacer que las facturas legalmente sean transables, porque las facturas tienen todos los componentes de lo que se llama un título valor, tienen valor en sí mismo. Entonces, si yo no necesito factura, pues hoy en día no la pido, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede. Nosotros le vamos a decir a la gente, no pide la factura, porque si tú no la necesitas, la vas a poder vender legalmente a alguien que sí la necesita. Y eso vamos a hacer que la presión para emitir facturas va a ser más grande, ¿no es cierto? Porque más gente va a demandar el tema de facturas. Bueno, sé que he ido capaz un poquito desordenado, pero se me ocurría que este es el buen momento para explicar algunas de las ideas innovadoras que tenemos. No, y está excelente, Jaime. Pero hay una consulta también que es muy importante, ¿no? ¿Es posible bajar el costo de la canasta familiar? Te pregunto esto porque, bueno, yo como mamá, toda la gente que nos está escuchando, que nos están viendo también,
tenemos mucho conflicto con el tema del dinero. Hoy el sueldo que papá o mamá traían a casa en realidad tienen menos poder adquisitivo que antes. Es como si hubiera reducido casi a la mitad y la verdad es que no alcanza ya para nada. Es algo impresionante. Ya da miedo ir a los mercados, da miedo ir a los supermercados, da miedo preguntar cuánto cuesta porque todo ha doblado, ¿no? Del precio. Mira, Gabriela, lo que tú dices, y además lo explicas en tu pregunta, en realidad explicas un poco la respuesta cuando dices que el dinero no alcanza, ¿no es cierto? Es porque se ha devaluado, pero por el otro, obviamente la gente lo que tiene es una percepción de que los precios se han incrementado, pero en realidad no es tanto como que el precio se ha incrementado, lo que pasa es que la moneda ha perdido valor. Eso es lo que hay que entender. No es que el precio sube, es que la moneda pierde valor. Justamente el gobierno lo ve al revés. Dice que el precio sube. Entonces por eso pone control de precios. Va al empresario y le dice no puede subir el precio en más de tantos, ¿no es cierto? Causando más desabastecimiento. Porque el gobierno entiende mal el fenómeno de la inflación. Cree que es el incremento del precio. Pero en realidad es la pérdida del valor de tu moneda. Es lo que pasa. La moneda vale más, su poder adquisitivo, la moneda vale menos, su poder adquisitivo baja, ¿no? Porque, no sé, ese desodorante que se importaba, que vale $1, sigue valiendo $1. Sí, pero antes eso era 7 bolivianos, ahora es 20. Entonces no es culpa del dólar, no es culpa del desodorante, es tu moneda la que tiene problema. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, cuando ya entendemos la economía de esa manera tan simple, y disculpen que a veces simplifico mucho las cosas, pero entonces hay que preguntarse qué es lo que hace que la moneda valga menos, si quieres solucionar eso. Exacto. Y para que no haya inflación y no haya estos mercados paralelos. Y ahí, cuando te haces esa pregunta, te encuentras con el siguiente problema. Otra vez, el gobierno gasta más de lo que tiene. Como gasta más de lo que tiene, la diferencia, el hueco fiscal o esa diferencia de gasto, ese hueco lo tiene que cubrir con algo. Para cubrir ese hueco se presta plata. ¿Y de dónde se presta plata? Del exterior. Pero ya nadie le presta de afuera y la asamblea ya no le permite, ¿no es cierto?, desembolsos. Entonces se presta del Banco Central. El Banco Central, de manera, yo diría, ilegal e inconstitucional, le empieza a prestar plata al gobierno, porque nuestro Banco Central ya no es independiente, ¿te das cuenta? Se ha vuelto el cajero del gobierno, que va contra todas las leyes que hay en este país. Ahí va a haber responsabilidades muy complejas a las autoridades del Banco Central. Entonces, el Banco Central le presta al gobierno. Ahora, ¿de dónde saca la plata el Banco Central? Porque el gobierno le demanda bolivianos principalmente. Entonces el Banco Central vende el oro, por eso ha pedido una ley especial para vender el oro, y vende los dólares. Por eso las reservas caen. Pero ¿dónde se va la plata de las reservas? ¿Por qué caen? Porque el gobierno monetiza eso para su gasto. Ahora, cuando el Banco Central se le acaba el oro, que ya no puede vender, y ya no tiene dólares para vender, tiene una tercera opción, que es la más peligrosa: mandar a imprimir dinero. Ahora, la impresión de billetes debería ser proporcional a lo que se produce en Bolivia. Entonces, si Bolivia tiene un Producto Interno Bruto del 3%, la masa monetaria, la cantidad de billetes debería incrementarse en 3%. Pero en Bolivia se crece al 3% y los billetes se incrementan en 18%, 6 veces más. Pues como tienes más billetes que productos, el dinero vale menos. Y la ama de casa dice: caramba, los precios han subido. No, tu dinero vale menos. ¿Y por qué vale menos? Porque el gobierno se gastó la plata en exceso. Entonces, cuando tú dices ¿qué vamos a hacer para que los precios bajen de alguna manera? ¿Qué hacer para revertir esa situación? ¿No? Eso bueno, primera acción de entrada es que el Banco Central tiene que ser intervenido. Sus autoridades tienen que ser reemplazadas para restaurar su independencia técnica
y eliminar toda forma de financiamiento al sector público, que son las principales fuentes de inflación, ¿no? Entonces tiene que haber una intervención, entre comillas, del Banco Central para volverle la independencia, porque el Banco Central se ha vuelto de alguna manera el gran creador de la inflación en el país, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer esa intervención, y por supuesto hay que bajar todo el gasto público en exceso. Por eso cuando hablamos, ¿no es cierto? A ver, fíjense, hay números que son espectaculares. Hay una empresa que se llama el CEDEM, que es la incubadora en realidad de empresas públicas, que tiene un presupuesto en bolivianos de $500 millones al año. Toda esa plata le mete al sistema para empresas que no sirven. Tú tienes un presupuesto de financiamiento de empresas públicas que es casi 10.000 millones de bolivianos que se meten a la economía, ¿no es cierto?, en exceso también, a empresas que no rinden nada. Entonces el dinero que va a cosas que no sirven termina entrando a la economía a presionando los precios. Entonces hay que hacer una reducción drástica del gasto público, y si me dan un minuto yo les puedo explicar cómo podemos hacer. Fíjense, Sí. Importación de combustibles. Si hacemos que sea libre de verdad, porque la importación de combustibles no es libre en Bolivia, ya los empresarios privados ya se han cansado de insistir, pero si la minería grande, el agro grande y otras grandes industrias importarían libremente el combustible, al gobierno le ahorra más o menos un 15% del costo de importación de combustibles. Ahí estás hablando de más o menos $600 millones. Si dejas que el transporte también sea libre y no sea la logística que usa Botrading, yacimientos, ahí te ahorras más o menos un 21% o más en el costo de transporte de combustibles. Eso significa como otros $300 millones. Como ya al sector privado se trae su combustible, especialmente el diésel, tienes una reducción también importante de otros 200, $300 millones en subvenciones. Hemos presentado un librito junto con Jorge Gumucio, especialista en hidrocarburos, a través de la Fundación Milenio. Se ha perdido en las noticias, estimada Gabriela y Marcelo, un estudio donde hemos cuantificado, hemos evidenciado con información del propio gobierno $400 millones en promedio anuales de corrupción en combustibles, con pruebas. Está escrito en un librito publicado por la Fundación Milenio. Les invito a que lo vean, a todos los que nos están escuchando. Es decir, se roban $400 millones al año, ¿no es cierto? Dejando de robar, ya te ahorras $400 millones. La inversión pública, que es de $4.000 millones, es una locura. Nosotros ejecutábamos $4.000 millones de inversión pública en este país en las épocas de bonanza. Y ahora el gobierno pretende gastar lo mismo en la época de crisis. Entonces hay que sincerar esa inversión pública. Eso te ahorra unos $2.000 millones. El gobierno tiene planificado hasta finales del 2025 crear 154 empresas públicas. Por favor, deja la locura de hacer procesadoras de papa, de chirimoya, de peras. Hay que parar toda esa locura. Eso te ahorra casi $1.000 millones y $400 millones en salarios futuros. Y adicionalmente, propaganda, gastos superfluos, cierres de embajadas que no sirven, todo eso son otros $400 millones. He perdido la cuenta, pero más o menos, si ustedes suman lo que yo he dicho, son más o menos $5.500 millones de ahorro. Y no hemos despedido a nadie. Eso es ajustarse en la economía, ¿no es cierto?, en un periodo de rehabilitación, si quieres, de la economía. Pero de entrada hay mucho dinero que se puede ahorrar. Y cuando tú dejas, Gabriela, de hacer de estos gastos tan grandes, evidentemente la masa monetaria no va a tener que ser tan grande y los precios se van a empezar a regular. Claro, como el agua, Jaime. Jaime, ha sido operador bursátil en la Bolsa de Nueva York. No sé si todos sabían eso. Sí. Coautor de la Ley de Mercado de Valores en Bolivia, vicepresidente de Maven Securities, ¿no? Y además has estado siempre relacionado con el mercado de valores. Este tema, ¿cómo se va a llevar a la presidencia, a tu presidencia, si es que llegas, digamos, cumples el objetivo?
¿Cuál va a ser? El tema también de las criptomonedas. Tienes una propuesta interesante en el tema de pensiones. ¿Cómo lo explicamos esto? Sí, mira, hay varios componentes bien importantes. A veces no hay la oportunidad de explicarlo en público, o sea que te agradezco muchísimo por la oportunidad. Primero tenemos que desarrollar el mercado de capitales, que se llama, porque estamos hablando de un país que no queremos que sea un país de proletarios, decimos, queremos que seamos un país de propietarios. Y eso significa que todos tenemos que tener la posibilidad de entrar a los mercados de capitales, las empresas para buscar financiamiento y los ciudadanos para invertir. Muchos ciudadanos que tienen algunos ahorros no saben qué hacer con su plata, pues van a poder ir a estos mercados de valores. El hecho que ya vamos a ser accionistas en las empresas públicas va a dar la posibilidad que tus acciones tú las puedas también, bajo ciertas reglas, monetizar en el mercado de capitales. Pero lo más importante, queremos un mercado de capitales que ayude a financiar al sector privado, por supuesto también al sector público, pero lo más importante, que ayude a los bolivianos ciudadanos a que sus ahorros puedan multiplicarse exponencialmente. Y vamos a hacer, lo voy a poner de una manera muy, muy clara. Si tú tienes pequeños ahorros, puedes empezar a hacer inversiones en otros países también a través del mercado de capitales. Yo todavía no entiendo, sí, sé por cuál es la razón, digamos, ¿no? Pero yo no entiendo cómo nuestros gobernantes nunca han abierto el ahorro público al ahorro internacional. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, la empresa Apple. Tú puedes ser hoy en día accionista de la empresa Apple. Puedes ser socio de Bill Gates. Puedes ser socio de Microsoft, ¿no es cierto? En este caso. Puedes ser socio de... Creo que tú eres socio de Bill Gates, según lo que me has Claro, contado. yo te decía, soy socio porque tengo acciones de Microsoft, ¿no? Soy socio de Elon Musk porque tengo acciones de Tesla personalmente, mi familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos. Y uno dice, pero ¿cuánta plata se necesita para eso? Bueno, fíjate, Apple hoy en día cotiza a $200 más o menos. Con $200 te vuelves socio de Apple, ¿no? Y así puedes ir viendo empresa por empresa, con montos de $100, $50, $20, puedes ser socio de estas grandes empresas. Y estas empresas tienen pues unas rentabilidades que son espectaculares. Apple, por ejemplo, la rentabilidad que ha tenido Apple en los últimos años, si lo promedias, son promedios de casi 40-50% o más de rendimiento anual, ¿no? Entonces, solamente en el último mes Apple ha tenido un rendimiento del 8%, ¿no? Entonces, ¿por qué no damos la libertad económica a nuestros ciudadanos? De que se puedan ellos, con su pequeño capital, ¿no es cierto?, poder invertir en el exterior. Es más, todos los ciudadanos, no importa el nivel económico que tengan, cuando se vuelvan accionistas de las empresas estatales, van a estar recibiendo al año más de $1,000 en dividendos. Entonces esos dividendos, si quieren, los pueden invertir afuera o los siguen invirtiendo en Bolivia, pero demos libertad a la gente, por favor. El otro día en un colegio público, yo les explicaba que con el dinero que reciban pueden escoger un colegio privado y después, si logran irse a estudiar al exterior, ¿no es cierto?, y tienen una beca, por lo menos utilicen esa platita que el Estado te da de educación para pagar tu pasaje, ¿no es cierto? Demos libertad a la gente, hagamos un país de propietarios. El tema de pensiones, Marcelo, que tú mencionas, que es muy importante. ¿Por qué la rentabilidad del sistema de pensiones es tan baja? Porque solo pueden invertir en Bolivia ese dinero. Entonces, ¿en qué pueden invertir en Bolivia en el mercado de valores? Prácticamente DPFs en los bancos y bonos del tesoro para el gobierno. En Bolivia, y a través del mercado local o internacional, el sistema de pensiones tiene que poder invertir en el extranjero. Yo te aseguro que si hace 10 años, solo 10 años atrás,
Gran parte de los recursos se hubieran ido a Apple, a Microsoft, a Facebook, a Nvidia, todas estas empresas de alta tecnología. Hoy en día hubiéramos triplicado el monto que tenemos en el sistema de pensiones. El tema es que no se deja hacer ese tipo de inversiones porque se dice que todo tiene que estar en el país. ¿Y por qué tiene que estar todo en el país? Si nosotros, es plata de los ciudadanos. Y si yo como boliviano quiero invertir afuera, pues no me quiten esa posibilidad. Dejemos que podamos invertir afuera. Fíjate los fondos de pensiones de Chile. Están divididos de acuerdo al riesgo y queremos hacer lo mismo en Bolivia para que la gente más joven sea la que pueda tener sus recursos que les corresponden del fondo de pensiones en el exterior. Resulta que en un año X promedio en Chile, estos fondos que invierten en el exterior contribuyen con el 60-70% de la rentabilidad. Eso significa, ¿no es cierto?, que si esa plata no se invertiría fuera de Chile y solo se queda en Chile, la rentabilidad sería 1/3 de lo que podría hacer. Ahora Bolivia está en crisis, entonces los recursos de pensiones deberían estar en países más seguros, en economías más seguras, no en nuestra economía donde podemos perder. Ojo, que habrá que hacer cambios a la Constitución, por eso, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Ahora, seamos claros, relativos al dólar, el poder adquisitivo de nuestra moneda y la devaluación que tenemos ha hecho de que prácticamente hayamos perdido todos los bolivianos más de la mitad del valor de nuestras pensiones, ¿no? Y si hubiera estado eso invertido en el exterior, no hubiéramos tenido esa pérdida. Entonces, hay una pérdida de riqueza muy grande en el país por concentrarse solo a invertir en Bolivia. Ahora, que hay que hacer cambios constitucionales, Marcelo, hay que hacerlo, estamos conscientes de eso. Somos los únicos, soy el único candidato que habla de que hay que hacer reformas constitucionales. Porque todos los cambios que yo hablo que podamos hacer, hasta el hecho que tú libremente puedas invertir en otro país y tú seas el dueño realmente de tu plata y no te estén diciendo que no puedes comprar criptos o no puedes hacer alguna cosa, aunque sí lo puedes hacer ahora, viene bajo conceptos muy importantes de cambios profundos y reformas que hay que hacer a la Constitución. Las criptos tienen que ser una forma, ¿no es cierto?, de inversión que tenga la gente, pero no solo en criptos, invierte en Apple, Microsoft, en todos los mercados de valores del mundo. A mí me queda claro que mucha de la pobreza que existe en Bolivia es simplemente por el desconocimiento que se tiene y la falta de oportunidades que se tiene porque el gobierno no ha promovido estas cosas. Todos los que hemos estudiado algún periodo de nuestras vidas en Bolivia, dime, ¿dónde has tenido una clase de finanzas que te enseñen qué es un mercado de valores? ¿Qué es una acción? ¿No es cierto? Tiene que estar en el colegio eso. Pero en otros países, exacto, en otros países los 2 últimos años de colegio te enseñan economía, finanzas, inversiones en mercado de capitales, economía internacional. Hoy en día sé que hay colegios en Estados Unidos, porque he dado algunas charlas en algunos, donde enseñan criptos, por ejemplo. Se nos acaba el tiempo. ¿Puedo hacer un chivito? Claro. Ya ha estado Antonio Costas, ha estado Toto Arévalo. El viernes, en Doy Fe, va a estar, ¿quién cree? Nuestro amigo. ¿Quién? Ah, nuestro Jaime querido Dum. amigo No se lo pierdan. Jaime Dum. Doy Fe, ahí estaremos. Gracias, Jaime. Jaime, Gracias. de verdad, muchísimas gracias. Maravillosa y valiosa toda la información que nos has podido dar en el programa, ahora en la mañana. Pero también queríamos pedirte algo que en la siguiente oportunidad, para poder entrevistarte, nos encantaría que vengas aquí a los estudios, por supuesto aquí a Radio Monumental, para que conozcas los estudios y poder conversar contigo un poquito y bueno, también poder aprovechar y tomar un delicioso cafecito. ¿Te parece bien? Por supuesto, trato hecho. Ahora no me era posible por todos los correteos que tenemos y la gente que está esperando allá afuera, pero por supuesto va a ser un gusto. A mí me encanta estar en los estudios. Además, evidentemente, el estar frente a frente y cara a cara es también parte de la entrevista y hace que se enriquezca más. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese fue Jaime Dum, candidato presidencial. Bien, Gracias. vamos al último corte. Vamos rápido, son las 10:30. Gracias, amigos.
tenemos buena audiencia hoy día. Después de mucho tiempo estoy haciendo los lives por todos estos correteos que hay que hacer con el Tribunal Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a aprovechar primero para rápidamente ver algunos comentarios por aquí. Bueno, veo insistentemente esto de la dupla con Lara, que Lara. Lara es una persona que conozco muy bien, hablo mucho con él, anoche he estado chateando con él un poco, pero ojo, para que sepan, Lara se ha ido con Rodrigo Paz. Lara se ha ido de